Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a ir dando inicio a nuestra clase y bueno, hoy vamos a completar lo que es la unidad 1 y pasaremos a la unidad 2. Así que les iré compartiendo en la pantalla. Bien. Vamos a esperar un ratito en lo que ingresan sus demás compañeros. Bien. Estuvimos viendo todo lo que era gastos generales. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es la parte de utilidad. ¿Qué es la utilidad? ¿No? Las utilidades deben ser calculadas en base a la política empresarial de cada empresa, al mercado de la construcción, a la dificultad de ejecución de la obra y a su ubicación geográfica, tanto urbana o rural. Entonces, hay que considerar todos esos aspectos para poder establecer un porcentaje, ¿no?, del precio unitario como nuestra utilidad, como nuestra ganancia. Puede tener un valor fijo en el sentido, ¿no?, porcentual, ¿no?, más bien un valor porcentual fijo, pero como estamos en competencia con respecto a otras empresas que concursan, por ejemplo, en una licitación, hay que ir viendo si nosotros como competidores vamos a estar dentro de carrera, pero tampoco asignaremos un porcentaje muy bajo, siendo que la tarea del proyecto o más bien el desarrollo del proyecto demanda ciertas dificultades de ejecución, inserción de tecnología, innovación en construcción y bueno, y competencias especiales, ¿no?, que demandará la ejecución del mismo proyecto. Entonces no podríamos estar teniendo bajas utilidades si estamos, ¿no?, realizando esas tareas o se están llevando a cabo esas tareas. No tendría coherencia, ¿no? Estaríamos regalando nuestro trabajo. Entonces hay que ser minuciosos en ello y a medida que nosotros estemos teniendo ciertas dificultades, pues el riesgo está, ¿no? El riesgo está y ahí hay que hacer un análisis como empresa, ¿no? ¿Cuál será nuestra utilidad? Muy bien. No podríamos estar indicando, ¿no?, que va a ser siempre, por ejemplo, un 10%, ¿no? Puede incrementarse. Como también puede reducirse, pero tomar en cuenta que esa complejidad que el mismo proyecto lo demanda. Si hay aquello, entonces tiene sentido estar hablando de un 12%, de un 15%, ¿no?, de utilidad. Para fines de cálculo y en base a la Cámara Boliviana de la Construcción, que toma como una base, ¿no?, una base, el 10% del costo del subtotal, ¿no?, que resulta de la suma del costo directo más los gastos generales, ¿no? Considera un 10%
de esos gastos, ¿no? Tanto del costo directo como de los gastos generales, costos indirectos. Entonces, sobre esa base, sacamos un 10% como utilidad. Bien, pero, nuevamente, esto viene de un análisis como empresa, ¿no? ¿Cuánto vamos a estar ganando por precio unitario considerando que estamos implementando, ¿no? Innovando, el proyecto tiene su complejidad, somos expertos en el área y bueno, los riesgos son mucho más elevados. Entonces, tiene coherencia incrementar, ¿no? Un poco más la utilidad. Ahora hablemos de los impuestos. Bien, los impuestos que vamos a estar considerando dentro del análisis precio unitario comprenden los impuestos fijados por ley con sus respectivas alícuotas. En la estructura de precios unitarios, ¿no? Del impuesto a las transacciones, ¿no? Se aplica sobre todos los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todos los componentes que conforman un precio unitario vamos a aplicarle el impuesto a la transacción, ¿ya? Y el impuesto al valor agregado, el IVA, se aplica solamente sobre la mano de obra, ¿no? Conforme señala el formulario B2 del modelo de documento de base de contratación. Bien. Hasta ahí, eso es lo que nos indica la ley, ¿no? Puede darse también modificaciones en la ley, entonces tendríamos que estar al pendiente de lo que nos indique, ¿no? Es decir, se interpreta de esta situación que la aplicación del correspondiente impuesto es solo sobre la mano de obra, porque no presenta crédito fiscal y que para el resto de los componentes se entiende que son ingresados a la estructura de precios con sus precios contemplando ya los impuestos de ley, en este caso la factura. Bien, entonces vamos a aplicar tanto el IVA como el impuesto a las transacciones. Hablemos del IVA, ¿ya? ¿Cómo vamos a aplicarlo? El IVA o el impuesto al valor agregado tiene una alícuota del 13%, ¿no? A aplicarse sobre el costo total de la mano de obra, es decir, sobre el costo de la mano de obra más sus cargas sociales, ¿ya? Entonces, hasta el momento ya hemos calculado la mano de obra y luego hemos cargado los costos sociales, las cargas sociales, ¿no? Los beneficios sociales, que está entre 57, ¿no? Y 71 puntos, 71 punto, ¿cuánto es? 71.17, 71.15, por ahí, ¿no? En los beneficios sociales. Entonces, sobre la suma de ello, vamos a aplicar el 13%. Muy bien. Entonces, vamos a establecer que en sí, nosotros vamos a aplicar una incidencia. ¿Para qué? Para que cumplamos lo que nos indica la ley, el 13%. Muy bien. Entonces vamos a establecer como B, la compensación del IVA, C, el costo de la mano de obra, y A, el costo total de la mano de obra, que incluye la compensación más el costo de la mano de obra, ¿ya? Que sería B más C. Ahora, debemos encontrar un porcentaje X tal que, ¿no? Que cumpla lo que nos dice la ley, ¿no? Para que pueda cumplir aquello que indica, ¿no? Entonces vamos a decir que B es igual a X por C. Entonces, la compensación del IVA es del 13%, pero el 13% aplicarse el costo total de la mano de obra, ¿no? Costo total. Tenemos un total. Entonces, tiene que ser el 13%. Pero para que sea el 13%, nosotros debemos aplicar una incidencia para que sumado a ello cumpla el 13%. Entonces, ese es el valor X que estamos buscando. Ahora, decimos que B, que es la compensación del IVA, es igual a 0.13 de el costo total de la mano de obra, que incluye la compensación más el costo de la mano de obra, ¿no? Que sería B igual a 0.13 de A. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar esa ecuación en la primera, ¿no? A igual a B más C.
Entonces reemplazamos y tenemos A igual a 0,13 de A más C. ¿Ya? Entonces nos daría que C es igual a 0,87 de A. Como en la ecuación de B igual a X por C, más esta nueva ecuación, reemplazamos tanto los valores de B como los valores de C, que están en concordancia con el valor de A. Entonces tendríamos que X es igual a 0,13 de A sobre 0,87 de A. Entonces el término en A se simplifica y nos da que 0,13 entre 0,87 es igual a 0,1494. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir eso? Que el valor que estamos buscando o el porcentaje que vamos a aplicarle, ¿no?, a la compensación del IVA, que vamos a aplicarle, es esa incidencia del IVA del 14,94%. Entonces, aplicando ese porcentaje, vamos a cumplir lo que nos indica la ley, el 13%, ¿no? El 13% del costo total de la mano de obra, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el 14,94% como compensación para que así cumpla el 13% de la mano. Eso sí me indica la ley que es el 13%. Bien, vamos a hacer, una vez que hagamos la planilla, vamos a recalcar esto para que, no sé si lo entienden aquí, pero si no, con el ejercicio se lo va a entender un poquito más claro, que por qué estamos haciendo el 1494. ¿No? Es una pequeña regla contable, pero generalmente con un pequeño ejercicio se entiende un poquito mejor. Pero eso es lo que vamos a aplicar, el 1494, para cumplir lo que nos indica la ley, que es el 13% del impuesto al valor agregado. Muy bien. Lo mismo va a ocurrir con el impuesto a la transacción, ¿no? El impuesto a la transacción, el IT, tiene una alícuota del 3%, ¿ya?, aplicarse sobre el monto total del contrato de obra. El impuesto a la transacción puede ser compensado con el importe pagado por el impuesto sobre las utilidades de la empresa, el IUE, en la gestión anterior. Sin embargo, para fines del análisis del precio unitario, que es lo que vamos a realizar en la materia, el precio unitario lo vamos a considerar sin compensación, aspecto que vamos a aplicar el IT. Bien. Entonces vamos a denominar que E es equivalente a la compensación del IT, ¿no? F es el monto de transacción, que es la suma de los materiales, mano de obra, maquinarias, equipos, herramientas, gastos generales y la utilidad. Y D es el monto total del incontrato, que ya incluye el IT. Así como lo hicimos en el impuesto al valor agregado, aquí lo mismo. Incluimos el IT ya con su compensación respectiva, que sería igual a E más F. Ahora, debemos encontrar un porcentaje, ¿no?, Y, tal que la compensación sea equivalente a ese porcentaje multiplicado por el monto de toda la transacción, ¿no? E igual a Y por F. La compensación del IT es del 3%. O sea, tenemos que cumplir que sea 3% sobre el monto total del contrato de obra. En el caso del IVA era sobre el total de la mano de obra, el 13% del total de la mano de obra. Y aquí el total del contrato. Entonces tiene que cumplirse ese 3%. Entonces, ¿qué porcentaje voy a aplicar para que se cumpla aquello? Entonces vamos a hacer la misma dinámica matemática, que E es igual a ese 3% del monto total del contrato, 0.03 de D. Y reemplazamos ese valor de E en la expresión anterior, donde decíamos que D es igual a E más F. Entonces, D igual a 0.03 de D más F. F me daría 0.97, perdón, de D. Con esa expresión y la expresión anterior, ¿no?, en la que teníamos que E igual a Y por F, vamos a despejar Y, me daría Y igual a E sobre F. Entonces, tanto la ecuación 4 como la ecuación 5 vamos a reemplazar sus respectivos valores, ¿no?, de E, 0.03 de D, y F, 0.97 de D. Aspecto que las D se me van a cancelar y me daría que Y es 0.0309, que es
3.09%. Este es el porcentaje que voy a aplicarle, ¿no?, como compensación para que así me pueda cumplir la ley que indica que es el ITE, estoy aplicando el 3%, ¿no?, del monto total del contrato. Muy bien. Entonces aplico el 3.09 y cumplo la ley que es el 3%, ¿no? El porcentaje de incidencia del ITE. Muy bien. Y vamos a ver la planilla acá. Vamos a ver cómo está estructurada la planilla. Aquí está. Muy bien. La planilla, ¿no?, aquí de una forma general, análisis precio unitario, están los datos del precio unitario, el proyecto, la actividad, la cantidad, la unidad y la moneda, ¿no? Tenemos aquí en la parte superior los materiales, su descripción, su clave, la unidad, cantidad, precio productivo, costo total, total de materiales. Mano de obra, también la clave, descripción, unidad, cantidad, precio productivo, ¿no?, el precio referencial de la mano de obra que estoy aplicando, el costo total, ¿no? Y sacaré aquí el subtotal de la mano de obra, el subtotal. A este subtotal voy a aplicarle las cargas sociales, ¿no? El porcentaje del subtotal de la mano de obra, ¿no?, del 51 al 71.18%. 71.18. Había dicho 17, ¿no? 18. Impuesto del IVA, ¿no?, porcentaje de la suma del subtotal de la mano de obra más las cargas sociales, 14.94. Aquí aplicamos el 14.94 y sacamos el total de la mano de obra, el total. Bien. Maquinaria y herramientas, descripción, su clave, la clave que le asigne, unidad, cantidad, precio productivo, costo total. Herramientas menores, 5% sobre el total de la mano de obra, ¿no? Ya bien. Doctor, Sí. una consultita. Disculpe que lo interrumpa. Hay varios chicos de la materia que desde hace rato están pidiendo que lo acepte justo antes que empiece a compartir pantalla. Ah, ya. Que no he escuchado que ellas no. ¿Ya? Ya está. Gracias. Ya, gracias. Ya. Ok. Bien. Entonces, herramientas menores, ya ustedes saben, ¿no? 5% de dónde sale, ¿no? 4.5 o 5.5, pues, es un porcentaje que refleja, ¿no?, de las herramientas menores, ¿no? Cuando hablamos de obras que podrían denominarse menores, ¿no?, obras menores, ¿a qué la denominamos obras menores? ¿A qué podemos denominar obras menores? A obras o a proyectos en los cuales no sobrepasen cierto presupuesto que sea muy considerable. Por ejemplo, ¿no?, podríamos, ¿no?, poner por ejemplo, la construcción, ¿no?, de una batería de baño, ¿no? Construcción de aula escolar, construcción de oficina, ¿no?, etcétera, ¿no? Obras menores. Construcción de un de un puente alcantarillado, ¿no? Un puente alcantarillado para tráfico liviano, ¿no? En un municipio rural o en un municipio, por ejemplo, allá por el año 2008, 2007, estaba por Quinagua, por el municipio de Quinagua, y ahí hacíamos bastantes obras menores, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un municipio, no era pequeño tampoco, ¿no? Pero sí urgía realizar aquello, ¿no? Porque
entre calles y calles, habían cunetas, ¿no? Cunetas, y necesitamos que el vehículo pueda pasar. Entonces, tampoco podíamos, no eran cunetas pequeñas, eran cunetas considerables, porque por ahí evacuaba el agua de lluvia y pues las calles eran de tierra, ripiadas, ¿no? Eran ripiadas. Algunas tenían tratamiento superficial, otras eran ripiadas. Se hacía el ripiado cada gestión, ¿no? Al inicio de cada gestión, cada año. Y bueno, y estas jonetas necesitamos que el vehículo no tenga que pues bajar y subir, ¿no? Se abollaba los muelles, entonces hacíamos presupuesto para esas obras, obras menores, ¿no? Que incluían dos alcantarillas circulares de tales diámetros que puedan tener armonía tanto entre los dos niveles de calles, ¿no? Tanto la principal como la secundaria, todo la albañilería, ¿no? Que se pueda dar para fijar relleno, una pequeña base, ¿no? Y que pueda tener estabilidad, ¿no? Tanto en ambos lados, y eran de hormigón armado, ¿no? Las alcantarillas, dependiendo, ¿no? de la amplitud o del ancho de las calles, ¿no? Si eran secundarias, pues tenían tales dimensiones, una vía de ida, una vía de vuelta, ¿no? Si estábamos hablando ya de avenidas principales, entonces ya teníamos que realizar una obra de hormigón, de armado, y allá no tendríamos que estar hablando de aquello. Entonces, eso ya pasaría a ser, ya dejaría de ser obra menor, ¿no? Porque estaríamos hablando de un puente, ¿no? Incluso para tráfico liviano, pero teníamos también otras avenidas que eran ya de tráfico pesado, estábamos hablando de una zona productora, ¿no? Entonces ya no eran calles principales ni calles secundarias, sino que estábamos hablando de avenidas que conectaban con la carretera. Entonces ya ahí el presupuesto superaba y ya dejaba de ser una obra menor. Entonces cuando hablamos de obras menores, como esos ejemplos que les platico, podemos hacer, ¿no? Colocar directamente 5%, porque está dentro del rango, ¿no? O tal vez menos, ¿no? 4%, 4.5%. Ya cuando tenemos obras mayores, este porcentaje puede tal vez posiblemente incrementarse, pero para estar seguros, ustedes ya saben cómo se determina ese porcentaje, ¿no? No podemos directamente alegremente decir, es 5%. En una obra menor sí, ¿no? Pero ya en una obra mucho más exigente, puede ser que sí también el 5%, pero hay que estar muy seguro de que efectivamente esa cantidad, ese presupuesto que le estoy asignando a las herramientas menores van a satisfacer las herramientas menores que necesito o que requiero para mí, para la ejecución de mi proyecto, ¿no? ¿Se entiende? No puedo estar presupuestando algo menor y requiera más, ¿no? Si eso ocurre, ¿a dónde va a estar absorbiendo ese déficit o esa variación de presupuesto? ¿Quién lo va a cubrir? Lo va a cubrir directamente la utilidad, ¿no? La utilidad es la que va a estar absorbiendo. Entonces, voy reduciendo las no consideraciones, van a ir absorbiéndose en la utilidad. Entonces, y es algo que no es complejo realizarlo. Ustedes han visto. Realizar, ¿no? Un análisis contable, tampoco es un análisis contable muy, muy complejo, ¿no? Un análisis contable, sobre todo las herramientas con respecto al proyecto que se va a realizar y con respecto al personal que tenemos, o con el personal que se va a estar trabajando. Bien, luego pues están los gastos generales, administrativos, la utilidad que acabamos de hablar y el impuesto, ¿no? El impuesto aquí, el IT, ¿no? 3.09, utilidad 10, gastos generales 12. Finalmente, el precio total, o el total del precio unitario adoptado, vamos a trabajarlo con 2 decimales, ¿no? Por el tema de los centavos, ¿no?
puede estar en bolivianos como puede estar en dólares. Bien, ese es el esquema de la planilla de presión unitaria. Esto también lo vamos a subir a la plataforma, así que no se preocupen. Bien. Ingeniero, ¿y los gastos financieros dónde se reflejan? ¿No se reflejan ahí, no? No, los gastos financieros ingresan, se refiere a lo que es lo que estuvimos viendo, ¿no? De la oficina y eso. Sí. ¿O a qué se refiere con gastos financieros? Pasa que en el Quark hay una casillita de gastos financieros que se toma como un porcentaje, ¿no? Ya, seguramente son los gastos generales. Los gastos generales y administrativos. Porque ¿qué contempla en el Quark? Toda la parte financiera, toda la parte administrativa. ¿No? Sí, hay varios cuadritos justamente donde se colocan porcentajes, ¿no? Los beneficios sociales y demás cuestiones. Claro. Ahí ustedes tienen que tener un poquito de cuidado, ¿no? Por eso todo software es muy útil y de hecho ayuda y simplifica varias de las tareas. Porque usted con el Quark o con o está ¿cómo se llama? El otro es Prescom. El Prescom. Hay uno que se llama, no sé si lo han escuchado, o no sé si estoy equivocado. El ACP. También el ACP, también. O sea, hay muchísimos programas. Cada uno de ellos tiene cierta dinámica, ¿no? Cierta dinámica, pero generalmente todos están en base a una librería, ¿no? A una biblioteca, una librería, donde están todos, o una serie de análisis de precio unitario, que vienen ya por default, ¿no? Que el mismo programa tiene cargado, ¿no? Para distintas actividades, ¿no? Para distintos precios unitarios. Entonces, ¿cuál es la tarea del ingeniero ahí? Porque el ingeniero puede agarrar distintos precios unitarios y conformar un ítem. Y ese ítem podemos llamarle fundación, ¿no? de Puente de Hormigón Armado, ¿no? Fundación de Puente de Hormigón Armado. Entonces, ahí ya ingresan todos los análisis de precio unitario conforme al ítem. Cada uno de esos análisis de precio unitario tiene sus respectivos rendimientos. Y ahí es donde quiero llegar para la unidad 2, que los rendimientos debemos irlos checando, ya que algunos de ellos sí estarán reflejando lo que están de acuerdo a nuestro proyecto. Otros no, ¿no? Otros no. Algunos sí, otros no. O tal vez la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque cada proyecto es y eso lo vamos a ver ahora mismo en la unidad 2, ¿no? Cada proyecto es único, ¿no? Específicamente es único, ¿no? Entonces, y algunos términos también los cambian. Entonces, ahí hay que ver que esté acorde, y cuando nosotros apliquemos los porcentajes por ejemplo, de impuestos o de beneficios sociales, que estén de acuerdo a lo que nos indica la ley de nuestro país. Por ejemplo, ahí indica que el IVA lo apliquemos sobre la mano de obra. En algunos otros países lo aplican sobre el total de alguna actividad. Entonces, el IT es sobre todo el proyecto. Y pueden haber en algunos programas que ya viene por default de acuerdo a un proceso específico del código de construcción o el código de tal país, que se agrega alguna otra casilla. Entonces, aquello no lo vamos a considerar porque no está dentro de nosotros. Entonces, o la misma dinámica de aplicar los impuestos, ¿no?
O el tema del análisis de los gastos generales. De los gastos generales, ¿dónde está? Aquí está. Los gastos generales, o lo que indica ahí gastos financieros. Los gastos generales, aquí nosotros lo aplicamos sobre el 12%, el 10%. Ustedes ya saben cómo se determina ese porcentaje. ¿Sobre qué? Sobre la suma de tanto lo que es materiales, mano de obra, o sea, ya el total de la mano de obra, y equipo, maquinaria y herramientas. Sobre esa suma aplico el 12%. Algunos códigos de otros países puede darse, y los he visto, que lo pueden denominar gasto financiero o gastos generales, pues hay que ver muy bien cómo está estructurado la planilla del software, que puede estar ya incluyendo también incluso la utilidad, ¿no? Gastos generales incluye ya la utilidad y le saco el porcentaje más la utilidad, pero no. Entonces esas cositas hay que corregir, a no ser que aquí nosotros modifiquemos, ¿no? El tema del impuesto también, ¿no? O puede aparecer otro impuesto más. ¿Sí? Todas esas cositas hay que revisar antes de hacer uso de algún software. Lo mismo ocurre con los software de cálculo estructural, con los software de cálculo de diseño de carreteras, de diseño de alcantarillado, de diseño de agua potable, etcétera. Todos los software están en base a un lineamiento en donde generalmente donde se ha desarrollado ese software estará en base a los lineamientos de esa localidad o de esa región, ¿no? Si es un software mexicano, estará en base a los procesos y a las reglas y a las normativas que están dadas en México. Entonces, si el software tiene el dinamismo de poder cambiar las normativas, de modificar aquello, como ya hay, ¿no? Algunos programas de cálculo estructural y algunos, ¿no?, de otros paquetes, puedo cambiar, ¿no? De acuerdo a la normativa o al código de Perú, o de acuerdo al código de Colombia, de acuerdo al código de Brasil, de Bolivia. Algunos ya incluyen a Bolivia, ¿no? Estas son de las últimas versiones, por ejemplo, en el CIPECAT. Usted ya puede cargar de acuerdo al código del hormigón armado de Bolivia, ¿no? Para hacer cálculo estructural. Entonces, se entiende aquello, ¿no? Corrigiendo esas cositas, te puede explotar muy bien el mismo software, ¿no? Cuando estaba estudiante, no había tanta diversidad, ¿no?, como lo hay ahora. Entonces ahora uno puede hacer un montón de cosas, ¿no? Pero eso, ¿no? Hay que ir en base a lo que nos indica aquí el manual de procedimiento, ¿no?, para la elaboración de las planillas de precio unitario, de esta forma. Puede darse una modificación, así como se ha realizado la modificación completa del cálculo de hormigón armado desde el 86 a la fecha. Pues hemos cambiado de la normativa española a la normativa americana, ¿no? Se puede darse también. Entonces hay que estar al pendiente de aquello. Bien. Bien, continuamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Si tenemos gastos con un préstamo bancario, ¿de dónde se saca eso para pagar? Para que no salga de nuestra utilidad. ¿De los gastos generales? A ver, usted se refiere a ver, usted piensa sacar un préstamo del banco y desea, ¿qué desea? ¿Desea trabajarlo?
Claro, o sea, a partir del préstamo generar o sea, invertirlo en una construcción, pero los intereses no quiero que salgan de mi utilidad, digamos, quiero que se paguen, no sé. Muy bien. Pues entonces estaríamos hablando del costo final, ¿no? Del costo o del presupuesto final, porque al final de cuentas usted va a pagar los intereses, ¿no? O quiere que se vayan pagando en el, en el proyecto, ¿no? Usted va Claro. el proyecto. Sería primeramente ver cuál es el costo final, si es a 8 años, cuánto al final de cuentas usted va a estar pagando. Y sobre esa base usted iría, dirá que el costo del proyecto es tanto, ¿no? Y en base a eso, pues usted va a ir haciendo sus análisis. Es que cuando usted va a hacer un análisis precio unitario, usted está viendo el tema de cuánto va a costar la construcción, ¿no? Cuánto va a costar la construcción. Ya el precio final, aquello dará cuando saque yo el total del presupuesto final. Entonces, a no ser que usted esté haciendo una inversión, ¿no? Usted está haciendo una inversión para hacer una construcción y en base a ello sacar, ¿no? Porque va a vender después, ¿no? Estoy imaginando que ese es el escenario, ¿no? Sí, exactamente. Ya, entonces usted va a sacar después y va a decir, voy a vender a tantos metros cuadrados, ¿no? El coste por metro cuadrado de esta edificación, ¿no? Para ir vendiendo y poder sacar, por ejemplo, si usted va a hacer un edificio de puros departamentos o oficinas, entonces ahí sacará un costo por oficina, por metro cuadrado, por departamento, por metro cuadrado. Y eso será pues ya con el costo final de toda la obra. O sea, si usted sacó un préstamo de $50,000, pongámosle un número, $50,000, a 8 años, ¿cuánto es lo que usted va a pagarle al banco? Entonces usted saca, ¿no? 8%, 10%, 15% anual, dependerá del banco, ¿no? Entonces, pongamos que es 20%, 15%, que más o menos por ahí puede estar, ¿no? Y eso es anual. Entonces, y en 8 años, ¿cuánto se convertirá esos 50,000? ¿No? Pongámosle que al final de cuentas usted va a pagar $130,000 por 50,000 prestados a 8 años, más o menos. Entonces usted va a estar gastando $130,000 en sí. Ese sería el costo final de su edificación que hizo con 50,000. Entonces, en base a ese costo final, que usted va a devolver todo el dinero al banco, sobre eso usted irá sacando el costo por metro cuadrado de su edificación final. Bueno, porque al final de cuentas eso le va a costar. Y ya ahí le saldrá, no sé, $500 el metro cuadrado, $1,000 el metro cuadrado. Y bueno, obviamente va a ser muy elevado. Y bueno, cuando usted venda todo eso, habrá pagado, ¿no?, la inversión. Bueno, ese es el costo final, pero sin utilidad. Ahí tendría que aumentar el 10% de utilidad, ¿no? Más o menos, 10, 15%. Sí, exactamente, porque es un parámetro a considerarse, ¿no? Es bastante. Claro, más o menos por ahí. Entonces, 140, 150,000, 160,000. Ustedes ya también tienen que ir viendo el mercado, ¿no? Porque si les sale bastante, entonces no van a poder vender tal vez muy rápido todo, ¿no? Y bueno, conozco de algunas inmobiliarias que están en el negocio, y algunas empresas constructoras también están en el negocio inmobiliario, ¿no? Tardan generalmente entre unos 6 meses o hasta un año en poder concretar la venta total, algunos hasta año y medio, ¿no?
sacar las utilidades y luego volver a reinvertir, ¿no? Realmente en los primeros proyectos hay lentitud, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho con el mercado. Ahí ya es tema de mercado. Pero más o menos se entiende ahí, ¿no? Porque al final de cuentas usted todo eso se lo va a cargar a quien se lo está vendiendo, ¿no? Porque usted está buscando tanto invertir y ganar dinero, ¿no? Así es. Es lo mismo con cualquier emprendimiento, ¿no? Que depende mucho de un banco. Entonces, al final de cuentas, todos los intereses que usted está pagándole al banco en generar un producto, usted se lo carga al vendedor. Lo mismo ocurre cuando usted importa y vende, ¿no? Todos esos impuestos de importación y de venta, más las utilidades y todos los demás gastos, se lo carga a quien se lo está vendiendo. El que lo están comprando va a analizarlo si le conviene o no le conviene comprarlo, ¿no? O esperar hasta que bajen los precios. Y si hay poca oferta, porque puede darse, ¿no?, un periodo muy difícil, que no haya dinero, entonces, y usted está al borde de no cumplir con las cuotas al banco, pues va a tener que vender más bajo para por lo menos no perder la inversión, ¿no? Porque en el momento de usted sacar el dinero para inversión, usted puso garantías, ¿no? Puso algunas garantías más allá de la edificación. El banco siempre va a buscar presupuestos mucho más elevados de lo que está prestando. Entonces, o puede ser que haya bastante oferta, ¿no? Como lo hay, ¿no?, en el tema de construcción, ¿no? Estos últimos años ha habido bastante ofertas. Dejemos de lado lo que es la pandemia, dejemos de lado. Entonces, ha habido muchísima oferta. Entonces, y cada año ha ido en subida. Si ustedes observan, hace 5 años, el costo por metro cuadrado en tal zona de construcción, ¿no?, en venta de un departamento, de una casa, ha subido con respecto a hoy, ¿no?, en la misma zona y con las mismas cualidades, con las mismas dimensiones. Entonces, al final de cuentas, ¿recuerdan el ejercicio que hicimos para la compra de la mezcladora? Sí. ¿Sí? Entonces, esa misma dinámica, ya con el total. Aquí estamos analizando el precio unitario para construcción, ¿no? Pero para que usted tenga una noción de un proyecto, una dinámica de inversiones, esa es lo que hicimos chiquito con la mezcladora, ¿no? Los intereses los cargamos ahí. Y esos intereses los cargamos aquí a la planilla, porque al final de cuentas yo estoy comprando una mezcladora, estoy cargándole los intereses que me va a costar esa mezcladora, y aparte le estoy poniendo utilidad, y todo eso lo estoy cargando acá, y ahí iría acá cuando coloque aquí mezcladora, unidad, cantidad, precio y tal. Entonces, a medida que yo vaya incrementando el uso de aquello, de acuerdo a su vida útil, habré recuperado la inversión y habré ganado también. Esa misma dinámica. Pero aquí ya con el proyecto final. Muy bien. Bien, pasemos a esto. Vamos a entrar a la unidad 2. Ya hemos visto todo el esqueleto, toda la parte, ¿no?, esquemática de un precio unitario, ¿no? Vamos a ver el presupuesto de obra. Y aquí vamos a estar explayándonos en distintos ítems, ¿no? Y hoy vamos a ver si alcanzamos a hacer el primer ítem, y si no, pues la siguiente clase hacemos el primer ítem y el segundo, y así sucesivamente. Entonces, veamos el presupuesto de obra. Vamos a hablar algunas definiciones de presupuestar, ¿no? Es la predicción monetaria que representa realizar una actividad o tarea determinada, ¿no? Es ese cálculo aproximado del costo de una obra, ¿no? Presupuestar una obra es establecer de qué está compuesta,
una composición cualitativa, y cuántas unidades de cada componente se requieren, ¿no? Una composición cuantitativa, para finalmente aplicar precios a cada uno y obtener su valor en un momento dado. Y esto es importante porque es en el momento que yo estoy haciendo el presupuesto, ¿no? Es en ese momento, en ese instante, es el que el presupuesto tiene ese valor, ¿no? Porque puedo yo haber realizado el presupuesto hoy y de aquí a 6 meses, ¿no? Me indican, ingeniero, queremos hacer uso de ese presupuesto y materializarlo. O de aquí a 8 meses, ya es un tiempo considerable en el cual pudieron haber ocurrido distintos escenarios, ¿no? que alteren aquello. Entonces, cuando yo realizo ese presupuesto en ese momento dado, es justamente en ese momento. Claro que analizo y veo cuánto tiempo ese presupuesto podrá estar, ¿no? Vigente, ¿no? Así como ocurre con las caseras, ¿no? Cuando ya hay bloqueo allá en el ingreso a la ciudad, ya subió ya. El kilo de arroz subió ya $1, pero era el arroz de ayer, ¿no? Pero pues ya subió. Entonces, hay aspectos que pueden hacer que el presupuesto ya no tenga esa representación de los análisis que hemos realizado en un tiempo distinto a donde realizamos, ¿no? Por eso es que nosotros después establecemos una fecha, ¿no? o un rango de tiempo en el cual ese presupuesto que hicimos tiene, por así decirlo, fecha de caducidad o tiene relevancia en ese instante de tiempo, ¿no? En 1 mes, 2 meses, etc. Eso yo ya lo analizo para ver, tengo un conocimiento de cómo está comportándose, qué conflictos pueden estar dándose. O sea, por eso tengo que estar atento a lo que ocurre en mi entorno, ¿no? Si estoy en un año donde constantemente hay problemas políticos, hay problemas regionales, etcétera, y cada 5 o 10 días están bloqueando, están haciendo esto, están haciendo lo otro, hay mucha inestabilidad. Entonces, y parte de lo que yo estoy considerando dentro de mi presupuesto, tengo que traerlo o tengo que traer de distintos lados, ¿no? No están cercanos a donde se va a realizar la obra, entonces voy a tener muchos inconvenientes. Entonces podré establecer un periodo muy corto, ¿no? Muy corto, porque aquello está fuera de mi control. Entonces puedo decir, cuando elaboro el presupuesto, esto tiene validez estos 15 días, este mes, ¿no? Porque hay mucha inestabilidad y puede ser que los precios pueden estar fluctuando demasiado, ¿no? Eso lo vimos, ¿no? En la primera unidad, ¿no? ¿Qué podemos considerar como imprevisto y qué podemos considerar como aspectos que no están dentro de imprevistos? Y estipularlos o recalcarlos en un contrato, ¿no? Si llega a haber un paro indefinido, un bloqueo o aspectos naturales, ¿no? Entonces lo especificamos en el contrato. Bien. Previamente se debe someter el proyecto a los siguientes análisis, ¿no? Un análisis geométrico significa el estudio de los planos de construcción, es decir, la determinación de la cantidad de volúmenes en la obra. Cómputos métricos, análisis de precio unitario, etc. No hay nadie que esté esperando, ¿no? Ya. Cantidad de volúmenes en la obra, ¿no? Análisis estratégico, que es la definición de la forma en que se ejecutará, administrará y coordinará la construcción de la obra o el desarrollo de esta. Esto genera determinadas actividades que deben realizarse, pero que no se encuentran en los planos de construcción. Sin embargo, todas estas actividades tienen un costo en lo que representa el presupuesto de la obra. ¿Okay? Y aquí quiero centrarme un poquito, y es que el siguiente semestre, y bueno, estamos a las puertas de que al siguiente año se esté dando
la implementación del nuevo diseño curricular. Entonces ahí hay varios aspectos que he estado platicando, ¿no? con varios profesionales y también, ¿no? con su director, que vamos a ir incorporando dentro de la materia. Entonces, que van aquí en el tema del análisis estratégico, ¿no? Y luego ya hemos platicado tal vez en clases anteriores que seguramente tiempos atrás no le dábamos tanta connotación, pero ahora sí le estamos dando más connotación. ¿Por qué? Porque el éxito en el desarrollo de un proyecto está en ello, está en la estrategia, está en la logística, está en el manejo de los recursos, ¿no? Materiales y humanos, para que el proyecto pueda darse con éxito durante todo el periodo de ejecución que nos hemos establecido, ¿no? Porque cuando vamos a establecer o vamos a iniciar un proyecto, nos van a preguntar, ¿y para cuándo va a estar en la casa, no? ¿O para cuándo va a estar el edificio? ¿Para qué? Porque el que está invirtiendo, o el que está, o la entidad pública o privada que está invirtiendo en el proyecto, necesita agendar, ¿no? ¿Cuándo va a estar en servicio? ¿Cuándo vamos a utilizar esta infraestructura, ¿no? Para ir haciendo las gestiones necesarias para ya el equipamiento, la movilidad y la incorporación del aspecto humano y todo lo que va a darle vida al proyecto. Entonces, y nosotros debemos establecer dentro de ese marco que ha estado en concurso, 8 meses, 10 meses, 15 meses, ¿no? 18 meses. Y en ese periodo nosotros hacemos ese análisis estratégico, esa logística, ese seguimiento, ese sistema de ingeniería. Implementamos ese sistema de ingeniería, que ustedes lo han visto en una materia anterior, ¿no? Todo ello. Entonces, vamos a estar incorporando, ¿no? Voy a estar incorporando en el siguiente semestre ya lo que es Lean Construction, ¿no? Ya estar sentando esas bases, esa dinámica, en qué consiste, cómo lo implementamos, y ya vamos a ir incorporando algunos aspectos más para ir nutriendo la materia. Entonces, que son importantes, ¿no? Vamos a analizar el análisis de entorno, que es la definición y valorización de costos no ligados a la ejecución física, ¿no? De actividades o de su administración y control, sino de requerimientos profesionales de mercado o imposiciones gubernamentales, ¿no? Es lo que les estaba comentando, ¿no? Hacer ese análisis de entorno, ¿no? De todo aquello que sí, no está, no incide directamente al proyecto, pero sí indirectamente, ¿no? ¿Cómo está, no? Y trabajos también de mitigación, ¿no? De impacto ambiental, que en este caso sí está directamente ligado a lo que es el proyecto, conexiones, ¿no? Conexiones a servicios públicos, etcétera, ¿no? Y otros aspectos que se van exigiendo en el proyecto. Aquí, por ejemplo, en trabajos de mitigación de impacto ambiental, les platico un poquito. Por ejemplo, les platico un poquito de experiencia en México, que he estado allá 7 años más o menos. Cada vez que se va realizando, ¿no? Cualquier proyecto de infraestructura de construcción, entonces se hace ese análisis de ruido ambiental. ¿Manifiesto ambiental? Ajá, manifiesto ambiental, pero el análisis de ruido ambiental, partículas en suspensión, ¿no? Desechos, ¿no? Desechos, escombros y desechos, ¿no? Y todos aquellos que me genere un impacto, ¿no? En mi entorno donde se está dando el proyecto, ¿no? Porque el proyecto puede estar muy
muy ligado, muy centralizado dentro de una área urbana, ¿no? O al lado puedo tener un hospital. Entonces, todos esos aspectos están dentro de análisis de entorno también. Y constantemente se van sacando esas certificaciones, ¿no? Se hace esas inspecciones por parte de el Departamento de Obras Públicas, ¿no? Que tendría que realizarse, ¿no? Un tiempo también se realizaba lo que es aquí en Santa Cruz, el tema de normativa y colindancia, ¿no? Que no esté, ¿no?, la edificación sobrepasándose o invadiendo espacio público, ¿no? No solamente a nivel, sino a niveles superiores, ¿no? Y después se está teniendo el problema, ¿no?, de que pisos superiores están teniendo contacto con el cableado eléctrico, ¿no? Está invadiendo espacio público, ¿no? Entonces, y bueno, todos esos análisis hay que estar bien pendientes de aquello, ¿no? Pero lo otro, porque va a estar dentro del presupuesto también, va a estar. Si yo voy a hacer mitigación de aquello, entonces tengo que hacer también una logística o un sistema de ingeniería en el cual, si voy a estar generando cierto ruido, ¿no?, ¿cómo reduzco ese ruido? Si hay partículas en suspensión constantemente debido a manipuleo, conformación de elementos, cortes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo mitigamos aquello, ¿no? Y bueno, y muchos otros aspectos más. Entonces, ¿cuáles son las características del presupuesto? Es que el presupuesto es aproximado, el presupuesto se acerca más o menos al costo real de la obra, ¿no?, dependiendo de la habilidad, ¿no?, uso correcto de técnicas presupuestales, el criterio, ¿no?, visualización correcta del desarrollo de la obra y la experiencia en línea, ¿no? O sea, puedo tener también un software que me apoye, pero si yo no tengo ese criterio y conocimiento de cómo voy a estar presupuestando, entonces puedo estar presupuestando mal, ¿no? Puedo estar aplicando el porcentaje del impuesto incorrectamente. Puedo estar aplicando el porcentaje de gastos generales incorrectamente, ¿no? Y más allá, puedo estar considerando rendimientos inadecuados o que no reflejan lo que está en obra, ¿no? Un rendimiento que no refleja lo que realmente está dándose en obra o de una forma muy aproximada. Discrepa bastante. Entonces, todo ello es importante. Entonces, el presupuesto es aproximado, ¿no? Tenemos una aproximación, ¿no?, pero tampoco quiere decir que hay una discrepancia, ¿no? El presupuesto es singular, ¿no?, como lo es cada obra. Es único. Sus condiciones de localización, clima, medio ambiente, calidad de la mano de obra, características del constructor, etc. El presupuesto es específico, es singular para la obra que estoy realizando, el presupuesto, ¿no? Cada obra requiere un presupuesto propio, así como cada persona o empresa tiene su forma particular de presupuestar, ¿no? Incluso, ¿no?, dentro de, si yo tengo una empresa que presta servicios o que realiza construcciones a nivel internacional también, como lo hay, ¿no? Ingresan empresas constructoras a realizar trabajos aquí a Bolivia, como también Bolivia, ¿no?, algunas empresas ya realizan trabajos en el exterior. Entonces, se tienen que ir adecuando, ¿no? Porque al momento de ir rindiendo los informes, pues tienen que estar de acuerdo a la dinámica del lugar, ¿no? Es singular, ¿no? Es temporal, ¿no? Tiene un tiempo. Los costos que en él se establecen solo son válidos mientras tengan vigencia los precios que se dieron de base para su elaboración. Si los precios empiezan a tener mucha fluctuación o si tenemos un comportamiento de mercado muy inestable, entonces tenemos que establecer esa fecha, ¿no? Cuánto este presupuesto tiene una validez de 3 meses a partir de la fecha de su elaboración, ¿no? Los principales factores de variación: incremento del costo de los insumos y servicios, utilización de nuevos productos y técnicas,
desarrollo de nuevos equipos, herramientas, materiales, tecnologías, etc. Descuentos por volumen, reducción en ofertas e insumos por situaciones especiales, cambios estacionales, ¿no? etc. Pueden darse varios aspectos que hacen que nuestro presupuesto tenga cambios al momento de que yo realicé el presupuesto y al momento en cuanto haya transcurrido determinado tiempo, ¿no? El presupuesto es una herramienta de control. Y aquí esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Mucho en obra, ¿no? Permite correlacionar la ejecución presupuestal con el avance físico. Su comparación con el costo real permite detectar y corregir fallas y prevenir causales de variación por ajuste en alcances o cambios de actividades. Entonces, a medida que yo voy desarrollando el proyecto, voy también observando cómo está avanzando los gastos del presupuesto. Entonces, y ya tengo ciertos volúmenes elaborados, ciertas actividades ya conformadas. Entonces, la dinámica en varios municipios se paga por avance de obra, ¿no? Primeramente, el contratista, ¿no? El contratista pone el 20% y luego, una vez conformado el 20%, la alcaldía paga el 20%. Entonces, y vuelve con ese nuevo 20% pagado, el contratista avanza y empieza a avanzar 40%, ¿no? Entonces va el supervisor, hace el análisis de avance de obra, ¿no? Saca los volúmenes respectivos que ha estado conformando el contratista, ¿no? Eleva su informe y se saca la planilla de pago de presupuesto por avance de obra, ¿no? Hasta llegar a su totalidad del 100%, ¿no? Entonces, sirve para ir haciendo una herramienta de control, tanto como para el contratista mismo, o sea, para el constructor, de ver cómo está avanzando con respecto a lo que está gastando. Entonces, si realmente se está reflejando lo que se ha presupuestado con respecto a la obra que ya está siendo conformada a medida que avanza. Entonces, si el presupuesto refleja algo más que lo que está observando, lo que está conformando, entonces estaría dando una señal de alerta de que se están dando pérdidas o donde se está siguiendo la dinámica, ¿no? Hay algo que está haciendo que gaste más y no trabaje mucho, o sea, no conforme lo que realmente debería estar. Entonces, es una herramienta de control. Bien, es una herramienta de control. Y bueno, la elaboración del presupuesto, ¿no? Se realiza con base en los planos, en las especificaciones técnicas de un proyecto, además de otras condiciones de ejecución, ¿no? Otras condiciones de ejecución que se elaboran los cómputos de los trabajos a ejecutar, se hacen los análisis de precio unitario de distintos ítems, ¿no? Se establecen los valores parciales en los capítulos en que se agrupan los ítems, ¿no? Y así obtenemos el valor total de la obra. Este es un bosquejo muy sencillo, ¿no? El listado de precios básicos es de las primeras cosas que debemos realizar, ¿no? El primer paso es tener un listado de precios básicos, ¿no? A cómo está el metro cúbico de arena, a cómo está el metro cúbico de ripio, agregado grueso chancado, a cómo está la bolsa de cemento, etcétera, etcétera, ¿no? A cómo está el pie cuadrado de madera para construcción, a cómo está el pie cuadrado de madera para tijera, a cómo está el pie cuadrado para madera estructural, etcétera, ¿no? Hacer mi lista de precios básicos. Una vez que tengo yo mi lista de precios básicos, entonces podré empezar a conformar mis análisis de precio unitario con la información que tengo del proyecto. Luego hago un presupuesto por capítulo, los componentes del presupuesto y puedo asignarle la fecha del presupuesto.
Y después de los componentes del presupuesto, puedo sacar ya el presupuesto general, porque ya tengo todos los elementos del presupuesto. Saco el presupuesto general, el presupuesto total del proyecto, ¿no? Y asigno fecha de presupuesto. ¿Bien? Bien, vamos a avanzar. Bueno. Ajuste o modificación del presupuesto. Y con esto vamos a terminar. No nos va a dar para hacer el primer ítem. El día jueves vamos a hacer 2 ítems. ¿Bien? Ajuste o modificación del presupuesto, ¿no? Se insiste en el carácter dinámico del presupuesto que conlleva el ajuste periódico, para que sirva de herramienta de control que permita tomar las decisiones oportunas que garanticen la culminación exitosa del proyecto para todas las partes, ¿no? Entre las condiciones de una obra que al modificar se inciden los costos y alteran su presupuesto, podemos señalar algunos, ¿no? Reformas en los planos, alguna obra adicional, cambio de las especificaciones, alteración del programa de trabajo, cambio en las condiciones asumidas, ¿no? Algún caso fortuito, fluctuación de precio, ¿no? Y una economía inflacionaria, ¿no? Son aspectos que son considerados para que modifiquemos el presupuesto. Algunos de estos aspectos se cumplen, entonces hay que hacer una modificación en el presupuesto con el cual habíamos iniciado, ¿no? Entonces, y todo esto lo especificamos en el contrato, ¿no? En este tipo de aspectos los especificamos en el contrato. Al momento que ocurre uno de estos, pues nos da legalmente la potestad de poder solicitar, nosotros como empresa constructora, solicitar una modificación presupuestal, ¿no? Hacemos una modificación presupuestal. ¿Muy bien? Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos el día jueves, jóvenes. Esto lo voy a subir a la plataforma. Ingeniero, buenas noches. Sí. Te quería hacer una pregunta. Pasa que con unos compañeros estábamos repasando la primera unidad y había una parte en la cual un poquito nos entró algo de duda. Era el tema de que mencionaba de que la provisión por intermediación debe considerarse como contingencia previsible. Ah, no, perdón. Un ratito. Bueno, más que todo era ese concepto de a qué se refería por provisión por intermediación. Así entre nosotros lo que entendíamos era, por ejemplo, si yo agarro una obra y al final quien me provee material es un intermediario, y digamos que durante la obra o durante el transcurso del proyecto, mi intermediario al final me decide subir de precio, digamos, los materiales. Al final eso, digamos, va a ser responsabilidad mía, ¿no? No sé, digamos, si me puede explicar un poquito. Sí, esos son algunos de los riesgos que uno puede sufrir cuando usted, a ver, vamos a ver. Sí, eso ocurre cuando usted subcontrata alguna actividad, ¿no? Cuando usted hace una subcontratación de alguna actividad, por ejemplo, entonces ahí usted, antes de subcontratar a alguien que realiza una actividad, usted también establece un contrato con esa tercera parte, ¿no? Por ejemplo, usted tiene que realizar dentro del proyecto macro una actividad que no es tanto la especialidad suya, pero usted ya conoce, ya ha contactado a alguien bastante especial que solamente puede hacer esa actividad. Pero como es un proyecto grande, usted como empresa constructora, ¿no? Absorbe todo el proyecto y esa tarea usted la subcontrata por el tema de que la misma especialidad a realizar esa actividad es tan especial que usted no la puede hacer y tiene que subcontratarla. Y dentro del documento de base de contratación, si estipula que dentro de la licitación estipula que puedo realizar una subcontratación, entonces lo puedo hacer cumpliendo ese artículo o ese punto que en el documento me indica que puedo hacerlo. Entonces, yo me fundamento en que no lo puedo hacer, pero sí alguien especializado lo puede realizar.
Entonces, subcontrato, y al momento de subcontratar, yo debo hacer un contrato con esa parte, que usted me tiene que cumplir en este periodo y usted tiene que hacerme de esta manera, ¿no? Entonces, y todos esos aspectos, usted antes de hacer una licitación grande, y usted ha identificado aquella parte, entonces, antes de asignarle un presupuesto, entonces usted también se contacta con ellos para poder elevar la propuesta, ¿no? Es como usted ya antes de concursar la licitación, ya cubre esa partecita, porque usted ha leído las especificaciones y dice, esta parte, pongámosle un ejemplo, ¿no? Digamos que su empresa constructora no es especialista en el tema de la conformación de un hormigón especial, en el cual el hormigón tenga ciertas peculiaridades físicas específicas que me demanda el proyecto. Pero sí, conoce que tal empresa puede hacer ello. Pero esa empresa no se va a meter a licitar el proyecto grande porque su capacidad no la permite. Pero sí puede hacer esa tarea. Entonces usted, como empresa macro, ya habla con ellos. Necesitamos que ustedes realicen cuál sería, se reúnen con ellos, establecen un monto fijo y hacen un contrato o un precontrato que cuando ustedes ganen la licitación, formalicen ese contrato. Es como un convenio, ¿no? Un convenio marco y luego hacen el convenio final, ¿no? Entonces, todas esas partes legales tienen son ya el especialista en contratos y todo eso, tiene que ir cubriendo esas partes. ¿Para qué? Para que usted, como empresa gran macro, ¿no? Ya tiene fijado que tal tarea lo va a realizar tal y tiene que cumplirle. Ya le estableció un presupuesto. Y esa empresa verá los componentes, todo lo necesario para cumplir con esa tarea. Pero está bajo la responsabilidad de la empresa macro. ¿A eso se refiere? ¿O en qué página estaba lo que usted leyó? ¿O dónde lo vio? Justamente, hay una parte donde dice factores que influyen en la variación de costo, imprevistos de construcción. Un poquito más arriba. Ahí donde dice provisión por intermediaciones. Ya. No, imprevistos de construcción, ¿no? Consideremos indispensable precisar que cada nivel o etapa de un planteamiento económico corresponde a un imprevisto, ¿no? Cuando desafortunadamente se contrata un precio alzado, o sea, un precio general, un precio final sobre un proyecto o un anteproyecto, se confunde la indeterminación con los imprevistos en construcción. Aquí habla de que a veces se confunde de que no sé calcular o indeterminadamente yo erro en un cálculo, en hacer una apreciación, entonces lo considero como un imprevisto y está mal porque no puedo considerar un imprevisto una mala suma, ¿no? O el no saber presupuestar bien o el no medir bien. Entonces, eso no es un imprevisto, eso es un error, ¿ya? Entonces, eso no puedo decir, es un imprevisto, no. Eso es un error y eso nos estamos formando como ingenieros, no puedo cometer errores. Bueno, sí puedo cometer algunos, pero que estén enmarcados dentro del procedimiento. Pero el sumar mal o el que no sepa utilizar el metro o no pueda cubitar mal, eso no es un error, a eso se refiere. Ahora, en otras palabras, creemos que los imprevistos de construcción deben confinarse a aquellas acciones que dejan bajo control y responsabilidad del constructor y que la provisión por determinaciones debe considerarse contingencia previsible y manejarse fuera del imprevisto y de la suma alzada. Entonces, ahora aquí la provisión de indeterminaciones. Aquí nos habla sobre el tema de hay acciones que el constructor asume porque están dentro de sus competencias, como por ejemplo la subcontratación. Pero hay acciones que el constructor no las va a asumir. ¿Por qué?
porque pueden estar fuera de lo que es del costo, por la suma alzada, o sea, fuera del costo total y fuera de lo que son los imprevistos, como son aspectos que salen de la mano. Por ejemplo, un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado no está bajo el control del constructor, no está bajo el control de los imprevistos, y es algo que ocurrió, ¿no? Entonces, y golpe de Estado, y no hay flujo de dinero, la provisión de los materiales se trunca, usted llega a un punto y dice, no puedo continuar con la obra. Y usted se respalda en que eso indica en el contrato, ese aspecto. Entonces usted puede rescindir contrato y se va con las ganancias que tiene hasta el momento que ha conformado esa obra. Entonces, con eso no le van a hacer un juicio de incumplimiento de contrato, porque el contrato, usted firmó un contrato que dice concretar la obra tal, ¿no? O sea, que en cual usted va a entregar un hospital, usted va a entregar una escuela, usted va a entregar tal. Pero ocurrió algo que sale entonces, con eso usted puede rescindir contrato y deja de construir y se va con las ganancias, porque si usted sigue construyendo, al no tener el respaldo económico, ¿no? Entonces va a estar perdiendo dinero. ¿Le despejé la duda? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Aquí nuevamente dice, ¿no? Imprevisto en construcción deben confinarse a aquellas acciones que quedan bajo control y responsabilidad del constructor. Hay aspectos que el constructor tiene que asumir. Por ejemplo, eso es lo que les decía, ¿no? Un imprevisto en el cual yo cubitaron mal la dosificación. Mis maestros albañiles tomaron una medida para hacer la dosificación, y cuando se dieron cuenta no era esa la medida, ¿no? Y bueno, y toda la mezcla que se fue conformando y ya se ha ido vaciando, entonces pues hay que retirarla porque no corresponde. Y eso no es un imprevisto, eso lo tiene que asumir el constructor. ¿Por qué? Porque no hubo supervisión por parte del constructor para poder realizar una tarea correctamente, ¿no? Una mala disposición en el tema de los puntales, el encofrado, y se vino abajo la losa. Entonces eso también, eso ya es responsabilidad del constructor, o alguien lo va a asumir, ¿no? Eso no es un imprevisto. Se calcula el espaciamiento de los puntales de acuerdo al peso de la losa, ¿no? Entonces, mucho cuidado con aquello, ¿no? Muy bien, jóvenes. Yo me despido. Nos vemos el día jueves. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.